Dios existe. Hablando así un poco de todo. De todo. Así no quiere la cosa. Como cualquier otra cosilla. Pues sí. Dios existe. Sí y no. Existe mientras yo me identifico con un ser individualizado. A ver, explica. Bueno, a ver. Existe, tiene la misma realidad de existencia que yo. Y mientras yo me identifico con un ser individualizado, con una mente individualizada, un cuerpo individualizado, Dios es como que es una mente más elevada, es la mente universal. Digamos, es el creador de toda esta, el creador de la manifestación o la fuerza, la Shakti, el poder de la manifestación. Pero en la última realidad, la realidad de Dios y la mía y de todo esto es la misma, que es el ser uno sin diferenciación, consciencia plena, sin nombre, sin forma y sin manifestación. Entonces, ¿Dios existe o no existe? Esa es la pregunta, Julia. Depende con lo que nos estemos identificando. Si me identifico con el ego, sí, Dios existe, claro. Dios sería como la ley del karma. Causa-efecto, la causalidad, el cuerpo causal. Pero cuando yo ya no me identifico con este individuo, realmente ni el individuo, ni la diferenciación de otros seres, ni de Dios, ni de nada, no hay diferenciación, no existe. Entonces, ¿Dios existe o no existe? Finalmente no. No. Pero para nosotros ahora sí. Bueno, la pregunta es sencilla en realidad, ¿sí o no? La respuesta final sería no. Julia, ¿qué estás diciendo? Hola, buenas. Buenas. Yo también creo que tampoco. Vale. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Esto viene por una conversación de hace poco tiempo con Fernando, pero no está, pero bueno, supongo que lo escuchará después. Pero creo que es importante también otra vez cómo aclarar. Entonces la pregunta es sencilla en realidad. Dios, bueno, sencilla por decir algo. La respuesta es si es con un sí o un no, ¿no? Es sencilla, pero en realidad no lo es, claro. ¿Dios existe, sí o no? Paquita, no se te oye. Paquita, tienes 2 sesiones abiertas. Sí, A lo es que mejor yo es tengo, por ahora. claro, yo lo que tengo es el demonio. En vez de Dios existe, tengo el demonio. Porque, pero ¿sabes? Te acabo de liar ya. Pero David, ¿sabes por qué me pasa? Porque no me concentro en lo que me tengo que concentrar. Concéntrate en la pregunta que os estoy haciendo. Pues bueno, yo creo El demonio sí. que Dios existe en nosotros, que somos conciencia y somos el ser. Vale, pero entonces Dios es conciencia, somos nosotros, somos el ser, es el ser. Dios no existe. Cuando la guita nos habla todo el rato de tú concéntrate en mí y no te preocupes de nada más. Claro. ¿Ese mí quién es? Pues el Dios de la vida, el Dios de la vida. Cuando me veas a mí, no, cuando no sé explicarme. A ver, cuando cuando llegues al Dios de la vida, me verás a mí. ¿Por qué? Porque en realidad, si estamos meditando constantemente para llegar a ese ser de la vida, pues creo que en algún momento llegaremos al ser, en realidad. Al ser, eres tú ya, en realidad.
No estamos Pero hablando, claro, estamos hablando para, po- de- pa- para estamos hablando- poder llegar, pues tienes que estar consciente en todo momento de lo que haces y no haces. Pero yo desde luego te voy a decir una cosa, no sé si soy el Dios o soy el demonio, porque es que me pasa cada cosa, de verdad, esto es horrible. Venga, pues hablamos del demonio también, si queréis. Pues sí, porque el demonio también te juega las pasadas. Digamos que es la mente que te está jorobando constantemente. Y si esa mente no la llevas y la mimas, y llevándote a tu cueva del corazón y diciéndole, oye, por favor, no me hagas daño, que quiero estar tranquila, yo quiero llegar a lo que quiero llegar, pero Mm. déjame tranquilita. Entonces el demonio es tu mente, ¿no? ¿Estás Pues diciendo? sí, Pues ya una está. parte sí. Lo que pasa que a ver, que yo no que yo hoy iba caminando y en realidad yo hablaba con ese ser de la vida, así de claro. Y Ujú. hablo y me quedo satisfecha y, y luego, pues lo que me pasa es que estoy feliz, pero luego me duermo tranquila. Ujú. Vamos, que soy un desastre. Que no es ningún desastre, pero vamos a centrarnos en la pregunta. ¿Dios existe o no existe? Eh, Bueno, Eva ya se ha explicado. ¿Alguien más quiere decir algo? Y Paquita también, pero te has ido al demonio de la mente. Venga, va. Mojaros. Bueno, Yo es Julia también lo ha que dicho. pienso, ¿Eh? yo es que pienso lo mismo que Eva, que en el mundo de la manifestación sí, Vale, y cuando llegas al conocimiento del ser ya Dios deja de existir porque ya no hay dos. eso es. Vale, pues entonces está bastante claro. Mm. Porque en la conversación previa de Fernando parecía que estaba pasándolo un poco mal por esto de Dios, porque desde el capítulo 7, ¿no? Estamos hablando de la Gita se divide en 3 bloques, según el Tattva Amasi, tú eres eso, el Mahavakya, la gran frase del Vedanta, una de ellas, Tattva Amasi, tú eres eso. Entonces, los primeros 6 capítulos hablábamos del Tuam, Arjuna y el ser individual y tal. Los siguientes 6, hasta el 7 al 12, si no cuento mal, serán sobre el Tat, sobre eso, sobre Krishna. Y los últimos 6 es así, que compara el tú eres eso. Los equipara, el tú del primer bloque con el eso, Krishna del segundo bloque, pues en el tercer bloque se juntan. Entonces ahora estamos en el Tat, en Krishna. Y la verdad es que es normal que haya cierta confusión, ¿eh? Porque Krishna, y además es bueno que lo toquemos así directamente, Krishna a veces habla como Dios. De hecho, Bhagavan es una palabra que deberíamos traducirla como Dios, Señor, aunque es aquel que tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la belleza y todo el desapego, toda la maestría, el poder. Pero bueno, nuestro equivalente sería Dios. Entonces, a veces Krishna habla como Dios. Entonces viene el comentario, viene Sankaracharya y viene a veces también el propio Krishna con los slokas, con los versos de la Gita y habla del ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es Dios, es el ser, a veces es Dios, a veces es el ser. Dios existe, Dios no existe. Dios no existe. Pero porque tampoco existe la creación. La diferenciación que vemos no es nada realmente diferente. Entonces, en realidad, Dios no existe. Por tanto, el demonio tampoco. Dios no existe.
Pero mientras no seamos conscientes de que Dios no existe porque no existe ninguna creación, ni de uno mismo, ni del universo, o sea, nada hay diferente en realidad. Es una manifestación, una superimposición de algo que se ve, que oculta lo que es donde no hay Dios, porque no hay creación. Por tanto, y esa es la única realidad. Por tanto, en realidad, Dios no existe. Pero tampoco existe la diferenciación. Yo soy diferente de ti. Yo hago esto. Yo experimento estos cambios. Todo eso no existe en la realidad. Por tanto, respuesta tajante y definitiva, Dios no existe. Dios como algo diferente no existe. Pero tampoco yo como algo diferente. Ni tú, ni nadie. Ni el cambio, ni la diferenciación, ni la acción, ni la transformación. Porque la única existencia real es la existencia que no ha sido creada, que no hay otro, porque es existencia sin causa y sin efecto, porque en sí misma la naturaleza de la existencia es existencia. Existe por sí misma. Existe y se conoce por sí misma porque es sensible. Por eso lo llamamos consciencia. La primera existencia, lo que existe sin haber sido creado porque su naturaleza es existir, que se conoce en sí misma porque su naturaleza es conocimiento, no, nadie la ha creado, nadie le ha dado el poder de conocer. Y no hay otro porque lo otro es no existencia. Lo otro es no conciencia, no se conoce, no hay, porque es lo contrario, no existente. Y no hay otro diferente fuera de la existencia porque es no existente, ni dentro, porque esa existencia no tiene no existencia en su naturaleza, porque son contradictorios. Esto es la lógica del por qué esa primera existencia es la existencia sin principio ni fin. Y yo existo. Eso lo sabemos todos. Y es un conocimiento directo e inmediato. Yo existo. Yo soy. Confusión. Yo soy esto. El individuo. La diferenciación, el que ha nacido, el que ha sido creado, etc. Pero el yo soy lo conocemos todos directamente. Por eso la existencia, la consciencia, el ser, siempre está manifestado, de hecho. Porque es esta sensación directa de soy. Y eso lo sentimos todos. Y lo único que estamos haciendo con este proceso de conocimiento y de meditación es separarnos del yo soy, esto otro. Separarnos de los objetos vistos. Empezando por los instrumentos, que son objetos vistos, de mi mente, mi cuerpo, y a partir de ahí los sentidos, la acción y la diferenciación. No para negar que los veamos, sino para darnos cuenta. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Teresa, tú? ¿Puede ser? Sino para darnos cuenta, no para negar la diferenciación en cuanto a relación, sino para darnos, hacemos este proceso de negación para quedarnos con la conciencia, con la existencia directa, inmediata de soy. Y reconocernos ahí en ese soy. Porque así sabremos utilizar el instrumento donde ahora estamos, que es el individuo, el cuerpo y la mente. Una cosa es ser y otra es estar. El estar es efímero, consecuencia del karma, no consecuencia de Dios, consecuencia del karma. Pero el soy es la existencia. Que no tiene principio, no tiene fin, porque no está tocada por el tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, que no está tocada por el karma, causa, efecto, nacimiento, cambio, muerte, envejecimiento, ni está tocada por, ¿qué más hay? Por el espacio. Espacio, tiempo, causalidad. Por la separación, porque no hay otro. Entonces, Dios no existe porque no hay diferenciación, porque no hay manifestación. Pero hasta que yo no sea totalmente consciente de que yo soy esta existencia, el soy, esta existencia primera sin cambio, que sí, que ahora está aquí dentro,
en este cuerpo y en esta mente, pero que en realidad mi existencia no está limitada a este cuerpo-mente, efecto del karma, y limitado al espacio, al tiempo y a la causalidad, instrumento para experimentar dualidad de placer-dolor. Si lo que él sea habitando en este cuerpo es la propia existencia infinita, que se conoce directamente siempre como soy. Soy. Entonces, desde el soy no hay Dios. Dios no existe porque solamente existe la existencia. Pero no existe Dios porque no hay manifestación, no hay creación. Hay manifestación, pero no creación de nada diferente. Dicho esto, toda la manifestación, desde una piedra hasta Dios, material y sutil, mis pensamientos, mis emociones, todo ello es una superimposición, una proyección, una imaginación, una proyección mental. Quiere decir que no es nada realmente diferente porque la realidad de todo esto es la existencia, que es una. Entonces, toda la manifestación es una proyección, una superimposición. Adhyasa, se dice en sánscrito. Una superimposición. Algo que se ve como capas que ocultan la realidad dentro de lo que se ve. Y lo que se ve diferente, cambiante, limitado, de espacio, tiempo, causalidad, su caduca, felicidad, dolor. Pero eso es lo manifestado, lo que se ve, como el ropaje que se ve por los sentidos, que se percibe por la mente, que se conceptualiza por la mente y las emociones. Pero la realidad de lo que se ve es la existencia. Entonces, en esa existencia no hay Dios. En la manifestación, que es una superimposición, Dios, o el Dios de la vida, o el universo, es toda esa masa, es la unidad de toda la manifestación. La unidad de toda la manifestación, que es una superimposición. O sea, Dios es el conjunto, la unidad. Dios o la vida o el universo es la unidad de toda la manifestación, en lo material y en lo sutil. Pero toda la manifestación material y sutil, esa masa de todas las criaturas, es una superimposición. Por tanto, no es la existencia, no existe. Y entonces, si no existe, ¿qué utilidad tiene? Que pensemos en el Dios de la vida, en Dios, en el universo. ¿Qué utilidad tiene entonces, si no existe? Para nuestra práctica, para nuestro proceso de crecimiento, de expansión del nivel de conciencia de realidad. Para eso, para hacernos crecer. Uy, que me he quitado la imagen, perdón. ¿Por qué? Para hacernos crecer, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de entregar el fruto de nuestras acciones, de dirigir todas nuestras acciones a Dios, entendiendo que Dios es el uno con partes, es decir, está en todos los seres, en el corazón de todos los seres, ofreciendo nuestras acciones a cada ser con el que nos relacionamos cada día o con cada acción que hacemos a ese Dios. Vale. Entonces estamos ofreciendo nuestras acciones a algo superimpuesto, ¿no? Algo imaginado, ¿no? Sí, ¿Y por qué es válido eso? Porque aun siendo todo una superimposición, aun siendo todo una imaginación, nos vale, nos sirve para crecer en cuanto a nivel de conciencia hacia la realidad, donde no hay Dios. ¿Por qué nos vale ofrecer los frutos de la acción a una superimposición que llamamos Dios en el sentido de algo más? porque nos ayuda a disolver el ego. Eso es. ¿Y el ego qué es? Hacer las acciones para nuestra propia satisfacción, basándose en nuestros deseos egoístas. Y en estos términos que estamos hablando ahora, ¿el ego existe o no existe? No, El ego es, por tanto, otra superimposición.
como Dios. El nacimiento, la reencarnación, el bien, el mal, todo esto, ¿qué es? Apariencia, imaginación, ilusión. Otra superimposición, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no nos podemos liar. Liar en la vida, me refiero. Mientras no estemos segurísimos de que yo soy la existencia y todo esto es la existencia, estamos en la superimposición. Entonces hay que saber vivir en la superimposición para ir creciendo en la superimposición, porque en la realidad no hay crecer ni bajar, ni ganar ni perder en la existencia. Pero mientras no estemos totalmente segurísimos, siempre, no a veces, de que yo soy esta existencia, uno sin cambio, sin otro, estamos en la superimposición. Y en la superimposición hay que seguir las normas de la superimposición. Y si estamos interesados en conocer la existencia, para salir de esa superimposición, desde la superimposición en la que estamos. Si yo no sé que yo soy la existencia habitando en este cuerpo-mente donde no hay otro, donde no hay sukha dukkha, la dualidad de felicidad, sufrimiento, sino que es la felicidad en sí mismo porque es ilimitado. Si yo no soy siempre consciente de eso, estoy en la superimposición de mi ego. Desde la superimposición de mi ego tengo que crecer. Por tanto, esa superimposición la tengo que aceptar de momento como si fuera real, porque para mí es real ahora. Si dijera, no, todo es real, pero en mi experiencia todo es irreal, dijera, porque alguien me ha dicho algo del Advaita Vedanta, del ser uno y todo esto, pero en mi experiencia yo no siento eso, entonces no me serviría para nada decir que no, si la realidad solamente es el ser no dual, porque en mi vivencia yo no estaría experimentando constantemente la consciencia de ser, si no sería simplemente una palabra sin sentido, lo de que todo es el ser. Entonces, desde la superimposición donde me encuentro con el ego, la forma de salir de esta superimposición es, en lugar de constantemente estar alimentando el ego, que es lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en sueños también, en lugar de estar siempre alimentando el ego, o lo que hacemos es para el ego en realidad, para el ego de este cuerpo o el ego extendido en nuestras relaciones más próximas. Si estamos alimentando el ego es aquel que aquella superimposición, aquella idea que se ha apropiado la idea de ser, la idea de existencia, de soy. El ego siendo una imaginación, una superimposición, una idea, es aquello que te roba, que se apropia la idea de soy, de yo soy esto. Como que yo por mí mismo, mi ego tiene existencia, tiene consciencia. Su existencia y su consciencia no depende del ser. El ego lo ha robado, te ha robado el ser. Y por eso crees que eres este individuo que nace, muere, actúa y tiene experiencias distintas. Mientras estamos ahí, la forma de ese ego que nos ha robado la experiencia de ser nos está limitando y nos está aislando, aceptando la limitación del ego, por tanto hay otro, y siendo yo limitado me aíslo, me limito a mí mismo, me corto a mí mismo, siendo la existencia, me corto en un trocito muy pequeñito por este ego, que es una superimposición, pero yo me lo creo, y entonces no solamente me corto a mí, sino que corto la realidad, y por tanto la realidad ya son muchos fragmentos y hay otros de los que yo soy, otro y diferente, me aíslo. Me corto, me limito y me aíslo. Por esa superimposición del ego. Habiendo caído en esa superimposición del ego, todo lo que hago en mi vida es alimentar el ego. La comida, el trabajo, los placeres, las preocupaciones. Cuando digo estoy triste, cuando digo estoy feliz, ¿quién está triste y quién está feliz?
Cuando digo me gustaría esto, cuando digo tengo miedo a esto, me preocupa esto. ¿Quién está hablando? Esa pregunta nos la tenemos que hacer siempre también. ¿Quién está hablando cuando decimos hoy estoy triste, hoy estoy agobiado, hoy estoy feliz, hoy estoy lo que sea? ¿Qué parte de los 3 círculos de aquel dibujo famoso está hablando? Con el cuerpo y el ego, el cuerpo y la mente. La parte mortal. Cuando decimos hoy estoy así o asá, solamente es esa parte. El cuerpo y la mente consciente. El ego. Entonces, estando identificado con esa superimposición, imaginación, proyección, que no es real, pero que yo me la creo, de yo soy esto, me limito y me diferencio. Habiendo caído ahí, que no es real, pero el caso es que para mí es real, como la serpiente en la cuerda, no es real, pero yo tengo miedo. Habiendo caído ahí en esa identificación con esa superimposición del ego, tengo que crecer. ¿Cómo crezco? En lugar de estar todo el rato actuando, como soy un ego, actúo, porque tengo instrumentos para pensar, sentir, actuar en la dualidad. En lugar de estar todo el rato actuando para el ego, para el ego, para el ego, que mi límite me separa, karma yoga, dharma, servir al bien común, a Dios, a la vida, al bien. Simplemente porque así esa superimposición limitada a mi ego, que me limita y me confronta, me aísla de los otros, se va expandiendo. No que expandas tu ego, sino que expandes tu nivel de identificación, de conciencia en la superimposición. Y eso es el karma yoga. Eso es lo que llamamos purificación, ir saliendo de que todo lo que hagas en tu vida es para el ego. Entonces, todo lo que haces en tu vida progresivamente es para el bien común, para Dios, para servir, como lo quieras llamar. Porque así tu órgano interno, esta superimposición de tu órgano interno, se va purificando en la superimposición. Con tu amor desinteresado, sin ego, se va purificando, se va haciendo más sádvico. Y así, si se va haciendo más sádvico, en algún momento deseas el conocimiento de la existencia de la realidad. Y empiezas el proceso de negar la superimposición. Entonces, cuando Krishna nos habla en la Gita, tú piensas solamente en mí y vendrás a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que es muy fácilmente confundirnos y las interpretaciones, por tanto, pueden ser muy variadas, porque ese mí que está hablando Krishna, o el propio Om como símbolo, como nombre. ¿Qué significa Om? Om es el nombre de lo que no tiene nombre, de Brahman, del ser, sin atributos, pero es también el nombre, el símbolo de para y apara Brahman, del Brahman superior y el Brahman inferior. El Brahman superior es el ser, la existencia, es el silencio en Om, contiene las 3 letras, pero él no está contenido en ninguna de las 3 letras, es el Brahman superior. Pero el mismo Om también es el Brahman inferior. Y el Brahman inferior es esta masa que unifica a todas las criaturas a nivel material y a nivel sutil. O sea, Dios. O la unidad con partes. Entonces, meditando en la misma palabra Om, amando, concentrándote, haciendo japa, recordar el nombre, el mantra, mientras estamos en nuestra acción cotidiana. O Krishna, o el nombre que sea, o el Dios que sea, o el mantra que sea. Estamos superimponiendo de nuevo a ese mantra, a ese Om, a esa palabra, a esa idea de Dios, Krishna, Jesús, quien sea. Estamos superimponiendo 2 cosas. O Dios, esta unidad de todo,
O, si tenemos el conocimiento de la no dualidad, estamos también superimponiendo en ese Om, por ejemplo, o en Krishna, estamos superimponiendo la no dualidad. Entonces, cuando Krishna dice, cuando meditamos en Om, tú concéntrate en mí, vendrás a mí, ese vendrás a mí siempre en realidad se está refiriendo a las dos posibilidades. ¿Vendrás a mí como Dios o vendrás a mí como ser donde no es llegar, sino es ser consciente de lo que eres, donde no hay movimiento? Entonces depende de qué, depende del conocimiento que tengas en este mismo estudio de esta misma escritura, en este mismo símbolo de Om, nombre de Om o de Krishna o de lo que sea. Dependiendo de cómo te concentras tú, qué conocimiento tienes respecto a este Krishna, quién es, este Om, quién es, este Jesús, quién es, este quien sea, quién es, logras una cosa, logras otra. Si tu idea de Krishna cuando nos dice tú concéntrate en mí, no te preocupes en nada más y vendrás a mí. Si tú crees que tu superimposición en este Krishna es de Dios, pues vas a Dios. Es decir, vas al cielo en la tierra, estás incrementando la cualidad sádvica en ti, de paz, de felicidad, de luz. Pero las tres gunas también son superimposición. Si tu concentración, tu meditación, tu comprensión, tu amor, en ese tú concéntrate en mí y vendrás a mí, Krishna, o en Om, no es en el Brahman inferior, el Brahman con gunas, la superimposición de Dios, sino es en el Brahman en sí mismo, el Brahman sin atributos, el Brahman sin superimposición, estás concentrándote en la no dualidad, negando toda dualidad, que es la imaginación, la superimposición de tu mente, negando toda dualidad, y al negar toda dualidad brilla la no dualidad. Brilla la no dualidad porque la no dualidad es luz, es conciencia, y está en ti. Si tu concentración en Krishna, en este concéntrate en mí y vendrás a mí, es Dios, el Dios de la vida, del universo, el cielo en la tierra, el cielo en tu mente, tu sattva guna. Ahí lo que estás haciendo es saliendo de la imitación del ego, saliendo de rayas a sattva. Pero estás en la imaginación, estás en la superimposición. Entonces podemos utilizar la mente, el corazón, para concentrarnos en una superimposición más grande, más bonita, que es pasar de rayas y tamas a sattva, guna, que es lo que llamamos Dios. Pues esta experiencia de amor, de paz, de claridad, pero dentro todavía de la superimposición. O podemos concentrarnos en este mismo nombre de Krishna, superimponer en Krishna el conocimiento y el amor de la no dualidad. Y ahí vamos sin movimiento a la no dualidad. Entonces, toda diferenciación, toda dualidad, incluido Dios, es una superimposición. Sí. Estas mismas escrituras, este mismo método de concentración de tu mente, donde hay muchos movimientos diversos con las tres gunas, este mismo método de concentración en el conocimiento, incluso de la propia Gita, ¿te puede llevar a Dios como unidad? Sí, que es incrementar tu sattva guna. Pero ahí es superimposición. Pero vas elevando tu nivel de conciencia en la superimposición al salir del ego. O puedes concentrarte en esta misma Gita, en este mismo conocimiento, en este mismo Krishna, en este mismo Om, en lugar de la M de Om, que es esa parte sádvica, de Hiranyagarbha, de Dios, de la unidad con partes, te puedes concentrar en ese mismo mantra, pero en el silencio. Y entonces
tu mente deja la superimposición. Si te estás concentrando en la no dualidad, tu mente lo que hace es abandonar toda imaginación, toda superimposición de dualidad. Y entonces no es que logres nada. Lo único que haces es no ocultar. Y es cuando los Yoga Sutras dicen Tadadrastuhu Swarupavastanam. Quien ve se estabiliza en su propia naturaleza. Pero entonces es toda una superimposición. Yo al nombre de Om o a Krishna, con mi devoción, superimpongo, o Dios, y me pongo a cantar todo el día, Hare Krishna, o la no dualidad, y me pongo a meditar todo el día, a contemplar todo el día. ¿Es toda una superimposición? ¿Una imaginación, una creación mental? ¿Mm? Nos preguntas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que depende del nivel del practicante. O sea, si es un practicante avanzado que conecta con el ser, no. O sea, sí es una superimposición, si no, no. O sea, si no es tu realidad, si realmente tiene la importancia que tú estás viviendo. ¿No? O sea, como que te puedes, sí, te puedes desvincular de lo que sucede y tal, pero que claro, que depende de para quién. O sea, que hay para gente que no tiene ninguna importancia y hay para gente que sí. Entonces depende, ¿no? ¿Pero el qué? ¿De qué estás hablando? ¿Del ser o de Dios? ¿O de qué estás hablando cuando dices que para Pues gente que... hablo de la superimposición. Si es una superimposición, pues depende. Si la persona está conectada con el ser, pues evidentemente es una superimposición, pero si no lo está, no lo es. Sí, pero entonces pero la pregunta es, como al final parece que sea todo un proceso de qué conocimiento tienes tú, o sea, qué le atribuyes tú, qué superimpones tú con tu mente y tu Sí. devoción y tu amor a lo mismo, a Krishna o a Om o a lo que sea, le puedes superimponer Dios o le puedes superimponer el ser, ¿no? Sí, El mismo método, según tu conocimiento, tu superimposición, tu devoción al mismo Om o al mismo Krishna, porque estamos en este contexto, pero podría ser cualquier otra cosa, Jesús o lo que sea, según tu superimposición, vas a un sitio o vas a otro. Vas a Dios o te aproximas a Dios o al ser. Y entonces la pregunta es, si eso es así, si el mismo método, en función de qué le atribuyes a ese método, vas a un sitio o a un otro o a otro, todo es una superimposición. Tanto el ser como Dios. no, es que haces unas preguntas muy complicadas. O sea. No, porque tú tienes la voluntad de dirigir hacia dónde vas. O sea, entonces, si tienes conocimiento, vas a dirigir tu mente al conocimiento. Si tienes ignorancia, pues vas a dirigir tu mente hacia los objetos. Pero tu mente, tu voluntad, los objetos, la ignorancia, ¿todo Sí, esto qué es? una superimposición. Superimposición. Por eso la Pero, pregunta es, pero ¿todo es una superimposición? ¿el qué? Entonces la pregunta es, ¿todo es una superimposición? Sí, sí lo es. Sí lo O es. sea, el sustrato de realidad es el ser y todo lo demás es una superimposición. Eso Claro. eso que sí, que susto decía. Lo de que Eso todo, quería saber, ¿no? Es que no te entiendo por dónde vas, es que me pierdo. no, es en realidad es una pregunta, además legítima, que nos hemos hecho todos seguramente muchas veces. Esto a lo mejor no es una imaginación todo lo que estamos haciendo. La no dualidad, me refiero. La no Sí, dualidad podría ser una imaginación. es que todo es imaginación hasta que llegas a donde tienes que ir. O sea, al revés, es todo un, no sé cómo definirlo, como un libro de instrucciones, pero realmente eso no te lleva a donde tienes que ir. O sea, realmente eres tú mismo el que te tienes que autoconocer. O sea, es un mapa, pero no es la clave.
no es la clave es uno mismo. Ujú. Ujú. ¿Alguien más que decía algo sobre esto? Sobre si Sí. todo es una superimposición, también el ser. El ser no es una superimposición. Y todo es una superimposición, pero dentro de toda esa superimposición, esta superimposición que estamos haciendo, o el karma yoga y esta enseñanza, es lo que nos lleva a salir de la superimposición. O sea, y el ser es como tú explicabas, ¿no? El folio en blanco, donde luego se pinta todo. Aunque haya pintura o no en el folio, el folio siempre es blanco, aunque haya pintura o no haya pintura. Si depende de la mente el concentrarse en la imaginación que quiera, mi mente se concentra en Dios, que le puedo llamar Krishna, le puedo llamar no sé qué, con tales características, según me guste más a mi mente. O mi mente se puede concentrar en el ser. Entonces, ¿qué te hace pensar que ese ser no es otra imaginación también? Pues porque ya no es una imaginación, es un sentir, es un ser, es... Ya no hay pensar, ¿no? O sea, es que, claro, ¿cómo lo vas a explicar? Un sentir, el amor es un sentir, es un sentir. Esa duda a mí me ha surgido en la meditación también, si eso que siento no es una invención, ¿no? ¿Sabes? Claro, sí, sí. Claro, o sea, es como, bueno, y este sentimiento de paz y tranquilidad no es también una invención de mi mente. Claro, es que hasta dónde es real y hasta dónde es irreal, no lo sé. Sí, sí. Claro, eso es... La pregunta nos la tenemos que hacer, porque si Sí. no, si no estaríamos cayendo en la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? O bueno, también científicamente, ¿no? Una vez que tú dejas de pensar tanto, ¿no? Y dejar la mente tranquila, pues puede ser un estado natural de, yo qué sé, de paz, que sea por eso, porque no hay pensamientos, porque has llegado a un estado que se llama ser, no sé, es que son muchas palabras todo el rato. Bueno, el nombre da igual. Pero Por esa eso, es Dios, pues Dios que es un estado de amor, de paz, de no sé. la no dualidad. Claro, es eso. O sea, todo es una imaginación. Y el proceso que hacemos de imaginación para concentrarnos es una imaginación. Si te concentras en Dios, te estás concentrando desde tu imaginación de tu ego y tus pensamientos en otra imaginación que te hace crecer, como hemos dicho. Te hace crecer dentro de la imaginación porque ya no estás trabajando solamente para el ego que te limita y te confronta con otros egos. La única diferencia es cuando yo estoy concentrándome desde mi ego, desde mi mente, en mi superimposición, en Dios, me concentro en otra superimposición. Igual que si me estoy concentrando en el trabajo, mis hijos, lo que sea. Me estoy concentrando en superimposición. Cuando me estoy concentrando en el ser, el proceso de concentración es una superimposición. El proceso de meditación, el proceso de reflexión, el proceso de concentración es una superimposición, como todo lo demás. Pero aquí me estoy concentrando en cesar la imaginación, en cesar la superimposición de mi mente. Superimposición es dualidad, con muchos pensamientos y muchas formas, y una acción y un resultado. Cuando hacemos el proceso de conocimiento, neti neti, no es esto, estamos negando toda imaginación, todo movimiento, material, sutil, el uno con partes o las partes. Estamos negando todo el movimiento, la causa, lo sutil y lo material. Cuando estamos haciendo el proceso de meditación, estamos negando, atravesando todo movimiento, desde lo exterior hasta el cuerpo, la respiración, la mente, que hay en la mente, consciente, subconsciente. Estamos negando todo eso. Por tanto, lo que estamos haciendo al concentrarnos en la no dualidad es, desde la imaginación, negar la imaginación.
Desde la superimposición, negar la superimposición. La superimposición es toda diferenciación. Negar toda diferenciación como eso no es real. Eso es lo único que estamos haciendo con el conocimiento de la no dualidad, con la meditación, con la contemplación. Negar toda superimposición, porque no es real. Entonces no es esto, no es esto, no es esto. Porque no es esto, porque esto es diferente de esta otra cosa. Entonces ninguna de las dos cosas son. Eso es la negación de la dualidad. Ni exterior ni interior. Todo lo que tiene otra cosa diferente, aunque sea Dios, porque no hay nada diferente, si es la unidad de todo, pero dentro de sí hay partes, hay diferenciación. Todo lo que tenga otra cosa diferente, eso no es la existencia, porque la existencia y la realidad es una y la misma, la propia, cuya naturaleza es existir y ya está. Ser, porque la existencia primera existe por sí misma. Y si es la primera, la existencia existe por sí misma, es infinita. No ha sido creada, no muere. Y no hay otro porque es no existencia. Entonces, con la meditación, con el conocimiento, estamos negando toda superimposición, toda imaginación. No estamos creando otra imaginación que nos guste más a nuestra mente. Llámale Dios, diosa o lo que sea. No estamos creando otra imaginación, estamos solamente negando. Concentrándonos en todo el proceso de neti-neti y ir quitando capas con la meditación. Lo exterior, replegamos los sentidos. El cuerpo quieto para que no moleste. La meditación, la respiración tranquila para que para que nos dé paz. Los movimientos mentales, no es esto, no es esto. Deja ir, deja ir. Estás quitando la imaginación, no creando otra superimposición. Cuando ya no hay superimposición porque lo has quitado todo, con tu movimiento en la superimposición, te das cuenta de lo que queda, que ya no es una superimposición, es la base. La base, donde toda superimposición sucede, porque una superimposición necesita de una realidad donde superimponerse. Entonces, ¿cómo sabes que eso que sientes en meditación, esa paz, no es una invención? Porque has dejado atrás toda invención. ¿Cómo dejas atrás toda invención? No es esto, no es esto. El qué no es esto, qué es esto. Todo cuanto haya diferenciación. Así estás negando toda superimposición, toda imaginación. No estás creando otra imaginación que te guste más. Estás negando toda imaginación. Y cuando ya no puedes negar nada más porque no hay nada más que negar, porque te quedas solo, el negador no puede negarse porque está solo. Ahí es donde la imaginación, la superimposición, ha cesado. Y lo que queda es la base de realidad que siempre está, pero que está oculta por la superimposición. Al yo negar la superimposición con el conocimiento de la no dualidad, con la concentración, la meditación, en ese conocimiento de la no dualidad que es simplemente negar, hasta que ya no puedo negar nada más. Eso es el centro de tu ser. Y eso es el ser, eso es la existencia, porque ya no hay nada más. Y eso es la experiencia de paz, plenitud, etc. Luego salimos de esa concentración y volvemos a la identificación con el instrumento, con el objeto de la mente, con la superimposición. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es real y no es otra superimposición? Porque negamos toda superimposición. Y lo que queda cuando no hay otro, eso es la base que siempre está,
donde sucede toda superimposición. ¿Por qué no la veo? Porque estoy viendo solamente la superimposición. Pero la superimposición existe porque existe una base. La superimposición la veo porque esa base es existencia y es quien conoce. El proceso de conocimiento es simplemente negar la imaginación. Sentir la conciencia donde no hay otro, sabiendo eso es el centro de mi ser. Eso soy yo. Y ahí no hay nada más. Que luego vuelvo a estar en este cuerpo-mente donde aún estoy y vuelvo a hacer lo que sea que haga. Bien, pero eso no tiene el por qué confundirme. Y ahí es cuando hablamos de los dos mundos, el mundo en la superimposición y el mundo en la realidad. Pero la superimposición sucede en la realidad y en la realidad no hay cambio. Entonces, si tú conoces la realidad y estás establecido en la realidad, pues la superimposición no es nada. Más que una especie de baile de nombres, de formas, en la misma base, sin nombres ni formas. Por tanto, no es ninguna causa de sufrimiento. No estás afectado por la superimposición. Pero en todo cuanto sea una diferenciación, incluso en Dios, es una superimposición. Entonces, ¿Dios existe? Ya me habéis contestado antes. Y el mismo conocimiento te puede llevar a esa cercanía con Dios, porque todavía estás en la imaginación, en la superimposición. Y el mismo conocimiento, las mismas escrituras, Om, Krishna, etc., te puede llevar al ser si estás superimponiendo en esas escrituras, en ese Om, en ese Krishna, con tu conocimiento y tu devoción, la no dualidad. El acto de superimponer a Om como el nombre de Brahman o a Krishna como ser, yo estoy superimponiendo eso. Eso es superimposición todavía. ¿Por qué diferenciación? Yo estoy superimponiendo, yo como eco estoy superimponiendo a este conocimiento el valor de conocimiento y de amor sobre la no dualidad. Todo eso está aún en la imaginación, en la superimposición. Pero eso es lo que me lleva, como estamos diciendo, al neti-neti, que es negar toda imaginación. Hasta que me quedo con lo que hay. Esa paz que experimentas en meditación es donde te lleva a la negación de toda imaginación. Por tanto, eso no es imaginación. Pero Dios sí es imaginación. Todavía. Y el mismo conocimiento, es que esto es lo bonito, el mismo conocimiento te puede llevar a un sitio o a otro. El mismo texto, el mismo nombre, el mismo Krishna, no el mismo conocimiento. En los dibujitos estos del círculo, aquí. Hiranyagarbha, Dios, Krishna como Dios, es todo el círculo completo, toda la masa de criaturas materiales y sutiles. Entonces, si tú siendo un individuo superimpones dentro de esta imaginación, siendo tú un ego, a la Gita, por ejemplo, y a Krishna, la idea de Dios, de esta masa que unifica a todas las criaturas, pues te irás aproximando a este sentir, esa unidad
donde se unen todas las criaturas, donde están entrelazadas, unidas, relacionadas en la unidad todas las criaturas. Te irás aproximando a Dios. Si a ese mismo conocimiento de Krishna, de la Gita, no le atribuyes Dios, sino que le atribuyes el ser, cuando Krishna dice, concéntrate en mí y vendrás a mí, le atribuyes el ser, no vas a ningún lugar de movimiento, de diferenciación, por tanto, de imaginación, sino que estás levantando los velos, estás quitando las máscaras y vas aquí. La base donde toda superimposición existe. La existencia de toda superimposición, toda diferenciación es superimposición y su base es esta. La existencia en sí misma. La primera, la infinita. Tú, porque tú existes, tú eres esto. Pero aún se puede liar más en realidad. ¿Queréis que liemos un poco más? O ya tenéis bastante. Las mismas escrituras, esto ya las Upanishads, dicen, si tú meditas incluso en Om, si tú meditas en Om, en la letra M, que es la letra de Hiranyagarbha, de Dios, pues vas a Dios, vas a lo que en la tradición cristiana llamaríamos cielo, ¿no? O sea, a Sattva Una. Mientras que si meditas en Om como no dualidad, quitas toda la superimposición y no vas a ningún sitio, sino que reconoces lo que es sin diferenciación. Lo mismo, Om. ¿Pero por qué se puede complicar aún más? Porque esto, levantar las máscaras y esto es la liberación, ¿verdad? Si te identificas con la ignorancia, que es la diferenciación, pues te liberas de la limitación y reconoces lo que es. La base permanente de toda superimposición y la superimposición ya no te afecta. No tienes, por tanto, que morir ni ir a ningún cielo para liberarte de la ignorancia. Eso es la liberación rápida, directa. Pero hay también indirecta. Es decir, sí, meditas en Om, en la M, por tanto en lo divino, en Hiranyagarbha, en este cuerpo divino donde todas las criaturas materiales sutiles están entrelazadas, unidas. Meditas en la M y entonces vas, cuando mueres, cuando te separas de este cuerpo físico, tu cuerpo sutil, como tienes esa meditación constante, en lo divino, en la M de Om, por ejemplo, en Krishna como Dios o en el Dios que quieras, pues vas a Dios. Como eso es una superimposición, efecto de tu práctica, de tu causa, pero estás todavía identificado con la acción, por tanto experimentas el resultado de la acción, ¿y qué pasa entonces? O sea, me he explicado, o sea, estás meditando en Om, estás meditando en la M o en Krishna como Dios, dejas el cuerpo y como tienes ese deseo fuerte de sentir a Dios, de estar cerca de Dios, o el Dios de la vida o el universo, esta unidad de la vida, ese deseo fuerte es el que te lidera al dejar el cuerpo físico y la mente consciente. La mente subconsciente está llena, está liderada por ese deseo fuerte que tienes de sentir la unidad. Y siente la unidad, vas a sentir esa unidad. Entonces, como eso es un karma, eso es una acción, ese deseo de sentir la unidad, esa meditación en la unidad es una acción. Como ha sido muy fuerte ese deseo, te lleva ese deseo en tu subconsciente, pues te lidera al siguiente nacimiento, en la siguiente experiencia, aunque no sea un cuerpo físico, sino sutil, y estás en lo que llamaríamos el cielo. Estás en esta Sattva Guna, estás cerca de Dios.
o del Dios de la vida, o del cielo, o del universo, de lo sádvico. Como eso es efecto de una acción que tú has hecho, tu acción tiene el resultado que experimentas tú, pero toda acción es efímera. Por tanto, cuando se extingue el resultado de esa acción que has hecho de meditación, concentración en Dios que te ha llevado a ese cielo, por entendernos, se extingue la experiencia y ¿qué? Se extingue el efecto, se acaba el efecto que te ha llevado al cielo, por entendernos, ¿y qué sucede? Pues que vuelves a toda esa masa de subconsciente, que es el segundo círculo, y coges el siguiente trocito de subconsciente que te toca experimentar. Que puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿No? O sea, sales del cielo y vas a cualquier sitio, ¿no? Es lo que decimos a veces, patadón y fuera, ¿no? Del cielo. O sea, lo experimentas durante un tiempo, el tiempo que es el efecto de tu karma que te ha llevado ahí, y como todo karma es efímero, porque no es la realidad, sino que es una superimposición de causa-efecto, pues dura un tiempo. Cuando se acaba ese tiempo que te ha llevado ahí, pues fuera, y vuelves a reencarnarte en otro cuerpo, otra mente consciente, cogiendo una pequeña parte del subconsciente que puede ser cualquier cosa. En la Tierra, con no sé, siendo no sé qué criatura, no sé qué condiciones, etc. ¿Sí? Ahí sí, ¿no? Eso lo hemos visto otras veces. Pero ¿por qué decía se puede complicar más? Porque eso es lo que en algunas escrituras llaman la vía de la luna. Eso que hemos descrito ahora, que vas al cielo y regresas, es la vía de la luna. Pero hay una vía del sol en la Upanishads. ¿Qué significa? Estás meditando en Om, en la M, no en la no dualidad, estás meditando en Dios, en lo divino, por tanto, y ese es tu amor, tu concentración importante en tu vida, dejas este cuerpo, lo mismo. Ese deseo es el que lidera tu mente subconsciente y efectivamente vas a ese tener ojos solamente para ella que hemos dicho algunas veces, ¿no? Ese samadhi de tener ojos solamente para Dios o para la diosa. Estar cerca de Hiranyagarbha, de Dios, de la diosa, del cielo, que diríamos. Pero si vas por la vía del sol, no de la luna, por la vía del sol, que es la vía de la luz, del conocimiento, pese a que has estado meditando en Om, dando prevalencia a la M, sabes que eso continúa siendo una superimposición y que la realidad de Brahman es de la realidad en sí es inferior y superior, que todo esto de la diferenciación, la causa, el efecto, incluido Hiranyagarbha o Dios, es el Brahman inferior, es una superimposición, y que la realidad última es el Brahman superior, donde no hay ninguna diferenciación, ni yo, ni siquiera yo y Dios. Pero no has llegado a liberarte en vida. Esta es la situación, ¿vale? Tienes este conocimiento de la no dualidad, pero no has llegado a liberarte en vida. ¿Sí? Entonces, vas a esa unidad, compartes, a ese Sattva Guna, esa unidad compartes, a ese Hiranyagarbha, ese divino, ese Dios, por la vía del sol, que dicen las Upanishads, que significa no te has liberado, pero tampoco regresas. Por la vía de la luna regresas, ¿vale? Patadón y otra vez, ¿vale? Se te extingue el efecto del cielo y vuelves a cualquier otra cosa. Por la vía del sol, no. Entonces, ¿qué sucede? Estás según explican las Upanishads, estás en la unidad, compartes, porque no te has acabado de realizar, pero sabías el conocimiento de la no dualidad, entonces estás ahí, en ese nivel de sattva, compartes porque no culminaste. Pero no regresas porque ahí, en esa vida, con cuerpo sutil, con ese conocimiento de la no dualidad, aun estando en esa masa de unidad de todas las criaturas, como tienes ese conocimiento desde ahí, desde esa unidad, compartes, contemplas el ser. Contemplas el ser desde Hiranyagarbha, desde Dios, cómo entra el ser
en todos los seres, en todas las criaturas, porque tú estás situado en la unidad. Y entonces, en lugar de estar deleitándote simplemente con el amor de estar cerca de lo divino, como tienes ese conocimiento, es lo que estás contemplando, estás continuando con tu práctica, pero en lo sutil. Estás contemplando desde esa unidad cercana a la unidad con partes, cercana a Dios, estás contemplando como esa unidad con partes está entrando en todas las criaturas que están dentro de la unidad. Está entrando en todas las criaturas y tú te estás centrando en ese ser que desde la unidad entra en todas las criaturas y que es el mismo ser, entrando en distintos cuerpos, distintas mentes, según todo el karma, etcétera. Pero tú te estás contemplando desde la unidad donde has sido por esta práctica, donde no regresas, porque contemplas desde ahí el ser entrando en todos los seres, estás concentrándote en Purusha, en Brahman, que es superior a donde estás ahora, que es superior a Hiranyagarbha. Entonces ahí te realizas, ahí te liberas, sin necesidad de volver a la encarnación en un cuerpo físico. Entonces esta segunda liberación es lo que llaman la liberación por partes, porque pasas el paso previo de esta unidad con lo divino, con Hiranyagarbha. Pero desde ahí contemplas cómo el ser entra en todos los seres y culminas tu concentración en el ser, que es superior a Hiranyagarbha. O sea que según esto, y nosotros aquí ahora, como es complicado, pero nos concentramos en Dios sabiendo que es, sabiendo lo que es y sabiendo que es una imaginación y no logramos llegar hasta el final, aún tenemos esa ficha, aún queda esa ficha, porque tenemos el conocimiento. Sí. Bueno, está bien. Eso es lo que llaman moksha por gradual, por partes, con un recorrido temporal. Y lo otro es un Jivan Mukti, en este cuerpo, en esta mente, sin necesidad de ir a ningún sitio. En este cuerpo humano se libera y ya está. Pero esto otro es por partes. Primero vas a esta unidad, pero desde allí no solamente te deleitas en estar cerca de lo divino, te deleitas en el amor y la paz de Sattva, sino que te contemplas en el ser de donde estás, entrando en todos los seres, viendo que es el mismo ser. Y que es superior a este Hiranyagarbha, porque es el ser en sí mismo, sin diferenciación, sin partes, sin causa-efecto. Eso es la liberación por partes. Y eso es lo que llaman en las Upanishads la vía del sol. Y la vía de la luna es que vas y vuelves. Bueno, pues vamos a empezar con la Gita. Perdón, te había levantado. ¿Y cómo sabes cuando te has liberado, cuando has llegado a la unidad? Te has liberado, has pasado por los 3 fases o 3 niveles subconsciente, ¿no? ¿Cómo sabes si te has liberado por la vía del sol o por la vía de la luna? ¿Cómo sabe el ser que se ha liberado por partes? Es que me he perdido. ¿Cómo sabe el ser que se ha liberado por partes o se ha liberado por... No, porque tú ahora estás aquí en la Tierra. Sí. Con un cuerpo. Sí. Entonces, si te liberas aquí y ahora, es una liberación directa. No vas a... O sea, indirecta significa que tienes que pasar por el cielo para entendernos. Sí, por los 3 círculos que decías tú. No. No. Me he perdido, perdón. Los 3 círculos son el cuerpo físico, la mente y el cuerpo. Y el ser, no, este es el ser individualizado, que se vuelve individualizado porque con el prana, la energía vital, se relaciona con una mente subconsciente, entonces que ya es individualizado. Sí. Entonces, este es el ser individualizado, relacionarse con la mente subconsciente, pequeñita, esa mente consciente, la respiración y el cuerpo físico. Este es el individuo, con sus 3 cuerpos.
El físico, el sutil y el real. El ser individualizado, que en realidad si quitaras esta identificación, el ser individualizado es el ser. Ujú. Pero si no quitas la identificación con la superimposición, pues somos este ser individualizado. Si este ser individualizado se pone a hacer estos ejercicios de trascender esta práctica de trascender el ego y medita en Dios, va a ir a esta unidad. Si medita simplemente en Dios como diferenciación, estará aquí en esta unidad como cuerpo sutil y en algún momento, cuando se pase el efecto de su karma que le ha llevado a esa sattva guna o a ese cielo, va a volver a encarnarse en un cuerpo físico y va a volver a continuar su recorrido normal y ya está. Eso es la vía de la luna, que significa que vas y vuelves. La vía del sol es que tú has estado meditando, pero no solamente en Dios, sino también en el ser, pero no has culminado, entonces vas a esa unidad con partes de Sattva Guna o de Dios, pero desde ahí contemplas el ser. Entonces eso es una liberación por partes, tienes un cuerpo sutil, no tienes un cuerpo Vale. físico, tienes un cuerpo sutil, pero desde ahí no estás simplemente deleitándote de estar en Sattva Guna, por estar cerca de lo divino, sino que contemplas como el ser, esta unidad de Dios, de la vida, entra en todos los seres individualizados, pero es el mismo ser. O sea, tú vas viendo el mismo ser mandando en distintos cuerpos, pero es el mismo ser. Entonces tu concentración es en el ser y ahí te liberas. Es decir, sabes que todo esto es el ser, pero lo sabes como cuerpo sutil en Sattva Guna o en tu relación con el mundo divino, sin necesidad de volver a la tierra, a este cuerpo físico. Si te realizas desde este cuerpo físico, es una realización directa sin necesidad de pasar Por los. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Y Teresa, tenías la mano levantada también? ¿O no estás ahora? Bueno, es que me surgen dudas así en la meditación. Por ejemplo, cuando estás meditando y entras en un estado de calma, claro, estás disfrutando ese estado de calma, pero de repente la mente quiere entender y entonces ahí entra la mente y ya sales de ahí. O sea, es como que la mente le quiere poner nombre o controlar o no sé qué es, ¿no? Pero claro, yo quiero saber cómo evitar esa ruptura o simplemente es practicando y ya está, con la continuidad, ¿no? Me imagino. O sea, el practicar con la práctica, la continuidad y el hábito, eso siempre. Sí. Pero claro, hay que saber qué hacer. Entonces, en esos, o sea, la mente hay que recordarle constantemente que ahora aquí no está para pensar en nada diferente a concentrarse con todo el proceso, la técnica de meditación y el porqué de la meditación que sabemos. Porque la mente siempre va a quererse ir por ahí. Entonces le das esas técnicas, esos objetos para concentrarte. Y cuando estés ahí, si la mente quiere saber algo, si le quiere poner un nombre, le quiere poner una etiqueta a esto que estás experimentando, esta paz, si es lo que estás preguntando, Sí. pues recuerda, yo soy esto. Yo soy esto. Concentra en tu mente en yo soy esto. Esto que estoy experimentando no es una experiencia más, sino que esta es mi realidad. Este es el ser habitando en este cuerpo y en esta mente. Yo soy esto, que es Aham. Yo soy Brahman, yo soy esto que estoy experimentando. Y si la mente quiere saber más cosas, esto otro que estás pensando tu mente y esto otro que ahora en cuanto abras los ojos vas a ver y ahora mismo que no tengas los ojos cerrados estás viendo, también es esto. Sarvam Kalvidam Brahman. Todo esto es Brahman, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Si la mente necesita entender, pues darle ese conocimiento. Esta paz que estoy experimentando, esta quietud, esta tranquilidad, este placer. Esto soy yo. Y no soy todo este movimiento y estas historias que luego abrazo al identificarme con el circulito pequeño este de mi cuerpo y mi mente consciente. Y es cuando decimos que es que estoy bien, estoy mal, etcétera, etcétera, etcétera. En meditación estamos yendo así, aquí. Estamos yendo desde aquí, que es cuando estoy bien, estoy mal, me pasa esto, me pasa lo otro, conscientemente con el cuerpo quietecito.
La respiración armoniosa, etc. La mente consciente acompañada de la respiración como una unidad de armonía. Esta respiración diafragmática aplicando su sumna. Y luego viene la mente subconsciente, porque es parte de la mente consciente. O sea, al revés, la mente consciente es parte de la mente subconsciente. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer con la mente? Consciente o subconsciente, en realidad nos da igual. Neti, neti. Dejar pasar, dejar pasar. ¿Cómo? Situándote como observadora. En lugar de aferrándote a los movimientos, esto no me interesa ahora. No me interesa ahora. Dejar pasar, dejar pasar. Situándote con la respiración, con la tranquilidad de la respiración como observadora. Y nos da igual, en realidad, si es mente consciente o mente subconsciente. Sí. Dejar pasar, dejar pasar. Ujú. Como situándome como observador. Y así, finalmente vas a sentir esa paz interior porque estás aquí, estás en tu ser individualizado. Y entonces a tu mente, que aún quiere entender y quiere conocer, esto soy yo. Esta paz es esto. Y esto soy yo. Que es la vida, que es la energía, que después, y bueno, y ahora, da vida a tu mente subconsciente, tu mente consciente, tu respiración, tu cuerpo, tus sentidos, tu acción. Pero esta paz interior que estoy sintiendo, este bienestar, esta calma, esta plenitud, esto soy yo. Y no soy solo yo porque soy especial, porque es que en este yo no hay otro. Entonces este mismo yo que habita en este cuerpo-mente está habitando en todos los cuerpos-mentes. Los cuerpos-mentes son diferentes. Y nos parecen más agradables, menos agradables, se hacen unas cosas, se hacen otras, sí. Pero el ser que habita en todos esos cuerpos-mentes, la vida misma, la conciencia misma, el poder, la energía, por lo cual esos cuerpos-mentes son diferentes y hacen cosas diferentes y se muestran diferentes y nos gustan más o menos, es lo mismo. Entonces, cuando tu mente quiera entender, yo soy esto. Recuérdale, yo soy esto, que no te vayas, es que yo quieres entender, yo soy esto. Porque además está guay ser eso, ¿no? Pues entonces vamos a disfrutar de ser eso. Y no solamente tú, sino eso, todos los movimientos mentales, todas las percepciones exteriores, en realidad también es eso. Aham Brahmasmi, yo soy esto. Sarvam Kalvidam Brahman. Todo esto, desde fuera y de mi mente, también es eso. Y se trata de aprender a vivir desde ahí. De modo que vives en esta interacción con los instrumentos y haces lo que tengas que hacer y disfrutas y sufres y haces lo que sea. Pero en realidad, finalmente no te afecta. Te afecta solamente en ese nivel de cuerpo-mente, pero no en el nivel de la realidad de ese cuerpo-mente. Pero bueno, todo eso vendrá después, pero por partes, para saber bien lo que estamos haciendo y para afianzar, consolidar. Entonces, hasta que no llegues ahí, no es esto, no es esto. Dejar ir, dejar ir. Cuando llegues ahí, yo soy esto. Y si te resolver, porque también en la meditación, como vemos claramente desde el observador cosas que tenemos en nuestra mente, preocupaciones, formas de pensar, valores, surcos mentales, miedos, culpabilidades, deseos, lo que sea, eso lo podemos ver también. O sea, por tanto, la meditación sirve para dos cosas. Realmente sirve para ser consciente de la conciencia, yo soy esto, pero si luego tenemos cosas que resolver a nivel mental, emocional y por tanto nuestro comportamiento en el mundo, también es una herramienta muy buena, porque como te sitúas como observador del contenido y funcionamiento de tu mente, consciente y subconsciente, porque no te aferras a eso, sino que lo vas viendo, pues ahí tenemos dos opciones. No es esto, y ser consciente de esa paz como yo soy esto. Pero también tenemos la opción de investigar. Investigar ese pensamiento, investigar ese deseo, investigar esa emoción. Y entonces ver, uy, esto lo tengo y esto no está bien, porque realmente me está generando problemas. ¿Sí? Y entonces al salir de la meditación, no en la meditación, porque la meditación no es para eso, para ponerte a pensar. Pero sí lo ves y al salir de la meditación lo puedes recordar e inspeccionar. Ahora me doy cuenta que yo tengo esta forma de pensar.
o esta forma de sentir, o esta forma de actuar, pero que en realidad responde a una forma de pensar, de sentir. Porque lo he visto claramente desde la posición de la observadora. Si me va bien, perfecto. Y si no me va bien, tengo que identificarla, la identifico, tengo que entender que eso lo puedo modificar yo porque está dentro de mi mente y es un pensamiento, es una emoción que por muy anclada que esté, porque es un hábito consolidado en mí, está dentro de mí y yo la gestiono, es decir, la mente es un instrumento, no es mi dueña, sino que es un instrumento para que yo la sepa orientar y necesita de mi orientación. Y el único problema es que no sabemos utilizar la mente. Pero con este proceso de la observadora, sí que la veo mejor, sí que la puedo inspeccionar mejor, sí que puedo ver lo que tengo y sí que puedo decidir que esto no me está haciendo bien y por tanto entender que yo puedo transformarlo porque eso es un contenido de mi mente y yo mando sobre mi mente y puedo decidir esto no lo quiero y estar atenta para cuando esto salga otra vez, este hábito que me está limitando por miedo, culpabilidad, lo que sea, pues decir no, esto no lo quiero más. Y no voy a continuar reaccionando de forma autómata sin darme cuenta a la vida con ese surco mental, porque ahora lo veo desde la observadora gracias a la meditación, lo llevo a mi vida en contemplación, a mi vida en vigilia, y veo el tren que viene del surco mental y digo, no lo voy a alimentar más. Lo paro porque lo reconozco y lo cambio. Con atención. Si eso lo hacemos, estamos atentos y lo logramos, lo determinamos, lo decidimos, lo hacemos, lo logramos, estamos alimentando nuestra... El ego. Exacto. ¿Eh? El ego. Es que me he ido, perdona. Si lo hacemos para bien, exacto. Incrementamos nuestra conciencia, nuestro sato aguna. Sí, pero bueno. No, lo que quería decir es que incrementamos nuestra fuerza de voluntad. Simplemente. Ah, vale. A veces no tiene sentido lo que os pregunto, ¿verdad? ¿Cómo rellenar? Me complica. Alimentamos nuestra fuerza de voluntad. Es decir, si eso lo hacemos, conscientemente nos damos cuenta de que esto lo tengo y esto no lo quiero. De que yo puedo modificar eso porque eso es mi mente y yo mando sobre mi mente y no al revés. Si lo identifico, si lo decido, esto lo voy a cambiar. Y lo hago, alimento mi fuerza de voluntad, mi poder, mi fuerza interior de transformarme. Si eso lo venzo, lo logro repetidamente unas cuantas veces, pues me sentiré bien. Y cada vez más poderoso, porque me estaré transformando de verdad. Y todo eso también el diálogo interior, que es una parte fundamentalísima antes de la meditación, la determinación. Ahora voy a meditar y me da igual que el mundo se caiga, que además no se va a caer. Ahora es mi tiempo de meditar y ya está. Aunque sean 15 minutos, 10 minutos, pero ahora es mi tiempo de meditar. No voy a estar pensando en nada más, no voy a estar pensando en lo que tengo que hacer en el día, en que me tengo el impulso de levantarme porque tengo muchas cosas que hacer o no sé quién necesita que le haga no sé qué. No, ahora voy a meditar. Aunque sean, insisto, 10 o 15 minutos, pero de calidad. Si estamos una hora y no hacemos más que pensar, no estamos meditando. Entonces, para eso, antes de meditar, el diálogo interior, que es este Buddhi, con su determinación, discernimiento, le dice a la mente, mira, ahora olvídate de todo lo demás, de todo lo que tienes que hacer, de las dudas, de no sé qué, porque yo ahora he decidido meditar. Y vamos a meditar porque es bueno para ti, es bueno para mí y verás qué bien. Y cuando sales de la meditación y te has dado cuenta de que quieres hacer algo, de nuevo, diálogo interior. Tu Buddhi, claro, en paz, con discernimiento, sabe, yo no quiero hacer esto. Esto no lo quiero hacer más. Y le dice a la mente, esto no lo vamos a hacer más, porque no es bueno para mí, no lo quiero hacer más. Y la situación te volverá a surgir. Y ahí, si somos capaces de darnos cuenta que la situación está surgiendo y de que no lo quiero hacer más, y no lo hacemos, fuerza de voluntad alimentada. Nos sentimos bien, nos sentimos más fuertes y podemos ir cogiendo otras cosas para mejorar.
Si nos equivocamos, como la merienda del vídeo, pues no pasa nada. Pues, o sea, el problema no es equivocarse, el problema es equivocarse siempre y vivir equivocándose siempre en lo mismo, porque entonces nos sentimos muy mal, porque sabemos que deberíamos de hacer otra cosa y no lo hacemos. Deberíamos de dejar de hacer algo y lo hacemos. Deberíamos de empezar a hacer algo y no lo hacemos. Por tanto, nos sentimos mal. El problema, por tanto, no es equivocarse, es estar siempre equivocándose en lo mismo. Vivir en el mismo error. Así es cuando no tenemos fuerza de voluntad y nos sentimos culpables. Entonces, si nos hemos equivocado, lo vemos, nos perdonamos y cogemos fuerza, determinación, claridad, para la siguiente lo voy a hacer bien. Y para eso el tema del rezar, el tema del arrepentimiento es eso. Sea con uno mismo o sea con quien sea. Y si es con uno mismo, pues tiene mucho más poder en realidad. Oh Dios de la vida en mí, Dios de la vida en mí, dame fuerzas. Dame fuerzas para transformarme, dame fuerzas para no hacer esto que hago y no quiero hacer. Dame fuerzas para hacer esto que quiero hacer y me cuesta hacer. Oh Dios de la vida, dame fuerzas para no volver a hacer esto. Eso es arrepentirse. Me arrepiento de hacer esto, no lo quiero volver a hacer. Dame fuerzas para no caer siempre en el mismo error. Dame fuerzas para hacer esto que sí que quiero hacer. Y eso es el rezar y el arrepentirse de los errores para alimentar esa fuerza de voluntad.